Hoy lo que Dios hizo en mi vida. Y quiero que preste mucha atención a muchos detalles, porque yo puse ahí, soy un milagro. Y le voy a explicar por qué. No solamente hablo del milagro de la salvación, sino que lo que Dios ha hecho en mi vida. Es increíble cómo todo puede cambiar de un momento a otro. En un instante cambia nuestra situación, cambia lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, por la circunstancia que sea. Lo cierto es que Dios siempre cuida de nosotros, y acuérdese que está escrito que el Señor ordena que no hay nadie que pueda tocar a los ungidos del Señor. Sin embargo, han habido personas que fueron pasados por problemas, pero con el permiso de Dios. Y yo puedo decir que pasé por esta situación porque Dios quería mostrar su gloria en medio de nosotros. Hubo un mensaje que prediqué que se llamó multiplicación, y ahí yo mencionaba que iban a venir ataques del enemigo, que iban a venir ataques fuertes y que teníamos que estar preparados para lo que viniera, pero que Dios siempre estaba con nosotros. Lo que yo le puedo decir es que podemos pasar por situaciones permisibles de parte de Dios, pero el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Nuestra vida está cubierta con la sangre de Cristo. Ni brujería, ni hechicería, ni magia blanca, magia negra, macumba, lumbamba, nada puede dañar a un hijo de Dios. Es que Dios está conmigo y Dios está contigo. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, estamos cubiertos con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Yo puedo decirle que Cristo siempre ha estado conmigo. Sé que vamos a pasar pruebas. Yo sé que todos los que estamos en este lugar y los que me están escuchando, vamos a pasar por distintas pruebas. Pero cada prueba la vamos a pasar. Y note que le estoy diciendo, la vamos a pasar. Porque las pruebas que vienen a nuestra vida no es para que permanezcamos en ellas, ni para que tampoco estemos nosotros, hermanos queridos, perdiendo el gozo. Porque es cuando estamos en medio de la prueba, no cuando pasamos la prueba, es en medio de la prueba cuando nuestro gozo tiene que ser manifiesto, cuando la presencia de Dios tiene que ser real en nuestra vida. Entonces, grábese esto, en medio de la prueba no podemos perder el gozo. No importa la prueba que sea. Los hijos de Dios no podemos perder el gozo. Dice Santiago capítulo 1, en el versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Fíjense, por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, cuando estemos en la prueba, cuando estemos en la situación, cuando estemos en la crisis, cuando estemos en el problema, cuando estemos en la enfermedad, es cuando yo tengo que tener sumo gozo. Cuando esté en la prueba, no después de la prueba, porque el enemigo quiere poner tristeza, quiere poner dolor, agobiamiento, desánimo cuando la prueba viene. Pero cuando la prueba viene, gózate, mi hermano, porque Dios está contigo. Gózate, mi hermano, porque tú vas a dar testimonio de lo que es el poder de Dios. Así es que la prueba puede ser una, pero también pueden ser varias, porque dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, a veces pasamos por una y nos afligimos. ¿Qué va a suceder cuando sean 2, 3, 4 o 5? Y no una tras otra, juntas. El enemigo quiere que pierdas el gozo. Acuérdate que el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu fuerza. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el tiempo ha sido muy duro. Le puedo decir que el tiempo ha sido muy duro, pero así como el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, lo pasó, no se quedó en medio del mar. Si se queda en medio del mar, se mueren. Ellos tenían que pasar, hermano. Así como pasó la noche de Daniel dentro del foso de los leones. Pasó la noche. No se quedó para siempre dentro del foso de los leones. Pasó el diluvio en donde Noé estuvo en el arca. Pasó, se acabó. Y Noé con su familia pudieron salir.
y hallar gracia delante del Señor. Los apóstoles del Señor pasaron la tormenta, no se quedaron en medio de la tormenta, ¿verdad que no? Entonces, nuestras pruebas tienen que pasar. Nada es permanente. Si Dios está permitiendo que pases por una situación, es porque Dios está confiando que tú tienes el gozo de Él y puedes soportar lo que esté por venir en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dígale a su hermano que está al lado suyo, tu prueba va a pasar. Tu aflicción va a pasar. Porque las pruebas no son para que nos quedemos en ellas. Job fue un hombre probado. Job fue un hombre bendecido. Y la prueba de Job fue tremenda. En el capítulo 23 de Job, versículo número 10 y versículo número 11, dice Job, mas él conoce mi camino. ¿Y qué dice? Me probará. O sea, una prueba puede venir a tu vida. Pero ¿qué dice? Saldré como oro. Saldré purificado. Saldré bendecido. Eso es lo que Job dice. ¿Por qué? Dice, mis pies han seguido sus pisadas porque guardé su camino y no me aparté. Entonces tú vas a pasar la prueba y vas a pasar por aflicción. Yo le llamo a eso horno de aflicción. Pero vas a salir como el oro. Vas a salir puro. Toda impureza de tu vida se va a quemar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estoy de acuerdo a la palabra de Dios. Lo importante, hermano querido, es permanecer en Cristo. Lo importante es permanecer nuestros pasos siguiendo al Señor y no apartarnos. Ahí dice, guardé su camino y no me aparté. ¿Por qué? Porque la prueba muchas veces lo que quiere es que tú te apartes, que te desanimes y que preguntes, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Dios mío? Yo le digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque Dios va a poner las pruebas a quienes pueden resistirlas. Acuérdense que Dios da con la prueba la salida. Dios da, hermano, la oportunidad de que nosotros sigamos sus pasos, no nos apartemos y saldremos como oro. Usted sabe que el oro no se quema en el fuego. El oro se purifica en el fuego. Entonces Dios quiere purificar nuestras vidas porque el día se acerca. Además, seremos testimonio en las naciones, en los pueblos, en todo lugar donde yo pueda voy a compartir este nuevo testimonio, bendito el nombre del Señor. Por otro lado, recordemos que la Biblia relata el momento cuando llega a la ciudad de Gadara, en Lucas capítulo número 8, en el versículo 39, hermanos, dice que se encontró un hombre que estaba poseído de demonios y lo liberó. Los demonios fueron lanzados fuera a un hato de cerdos, se despeñaron y aquel hombre quedó libre. Aquel hombre vivía entre los sepulcros, vivía endemoniado. Pero ¿qué dice la Escritura? Después de que recibió su sanidad, le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y yo estoy volviendo a mi casa después de lo que pasé. Estoy volviendo a la casa de mi Padre Celestial. Estoy regresando con mi familia para contarles lo que pasó en mi vida en estos últimos días. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Estoy muy agradecido con Dios y con todos los hermanos y con todas las hermanas que han estado orando por nosotros. Le puedo decir que recibí ya mi primer milagro. Mi primer milagro en medio de diversas pruebas que llegaron a mi vida repentinamente. Ya recibí mi primer milagro. Estoy agradecido con CAP San Antonio, con cada uno de ustedes que han estado orando por mí. Agradecido con CAP Santa Ana, con los pastores que se han comunicado y que están orando por nosotros. Con el pastor Benildo Morataya, que estuvo el domingo pasado aquí acompañándoles. Bendito el nombre del Señor, con el grupo de oración del Centro de Avivamiento, con cada uno de ustedes que han estado intercediendo y los diferentes grupos de oración en la República o en la ciudad de Guatemala, en donde han estado orando por nosotros, con mis cuñadas, con toda la familia de mi esposa. Gracias por todos los hermanos que en todo el mundo han estado intercediendo, porque recibo mensajes de todas partes, de todo el mundo, América del Sur, América Central, México,
de Europa hemos estado recibiendo mensajes. Tengo mucho que relatar de lo que ha sido todo este proceso. Y en todo esto le quiero dar la gloria a Dios. Usted me ve aquí parado en este lugar, pero no tiene idea de lo que tuvimos que pasar. Y en este día yo le quiero dar la gloria a Dios por cada uno de los testimonios que he compartido durante 44 años, más de 44 años. Testimonios de sanidad que Dios ha hecho en mi vida. Y esto es uno más dentro de todos. Quiero exaltar el nombre de Cristo, dando testimonio de lo que sucedió entonces en estos últimos días. Todo empezó el día 5 de marzo, cuando después de tener una visita con mi médico de cabecera, el doctor Ramón Reyes, me pidió que hiciera una colonoscopía. Me dijo, Roberto, es algo regular que hay que hacerlo. Y él ordenó la colonoscopía. Me envió con el doctor John Álvarez. Llegamos a ese lugar diciendo yo estoy sano en el nombre de Jesús. Y sabe una cosa, después de todo lo que he pasado, sigo diciendo, yo estoy sano en el nombre de Jesús. No ha cambiado mi convicción. Mi fe sigue firme como en aquel día. El doctor John Álvarez realizó la colonoscopía y encontró dos pólipos pequeños que fueron removidos en ese instante. Pero también encontró una lesión causada por un tumor muy grande que está destruyendo mi colon. Y el diagnóstico fue declarado como cáncer. Me dijo, pastor, usted tiene cáncer. Usted tiene un tumor maligno. Es canceroso. Pero vamos a trabajar en esto. Quiero mencionar lo que el salmista escribió en el Salmo 135, en el versículo número 5, cuando dijo, yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. ¿Cuántos creen que Dios es grande? ¿Cuántos creen conmigo que Dios es grande? Y dije, el tumor podrá ser muy grande, pero mi Dios es más grande que ese tumor. El cáncer podrá estar en la etapa que esté, que es la etapa 3. Es un cáncer como lo que es el crecimiento de células, el crecimiento celular. El doctor Dianic quería estar seguro de que esto era mucho más claro, porque las células normales se miran, pero cuando son células cancerosas, brillan mucho más. Tienen un brillo, brillan, porque le inyectan a uno un líquido. Y con ese líquido, si hay cáncer, eso sale de una forma brillante. Pero escúcheme bien. Por otro lado, semanas antes, hermano querido, yo empecé a tener un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Y yo venía, me subía al púlpito y se me quitaba el dolor de cabeza. Salía de este lugar con mi esposa y me agarraba la cabeza de dolor. Un mes antes. Eso se lo comuniqué a mi doctor primario, el doctor Ramón Reyes. Dije, doctor, después de que me habían diagnosticado eso, tuve una cita con mi médico, la cita regular de siempre. Y cuando yo llegué me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, pues todo bien. Pero me diagnosticaron con cáncer. Y me dijo, ¿cómo está eso? Y comencé a hablar y me dijo, sí, el doctor Álvarez se comunicó conmigo, el doctor Dianic se comunicó conmigo y me dijo que me tenía que evaluar, hacer unos exámenes. Me comencé a hacer los exámenes regulares. Para todo eso, mi aseguranza no había aprobado todavía lo que era el PET scan de mi pelvis para encontrar y detectar el cáncer de una manera mucho más clara.
Y el doctor Reyes me dijo: Roberto, quiero que sepas que ese dolor no está asociado en ningún momento con lo que te detectaron. Tampoco está asociado con un tipo de estrés que tú tengas, porque veo que tienes completa paz. Así es que, ¿por qué? No me preguntes. Pues voy a hacer una orden de que te hagan un CT scan de la cabeza. Dije, está bien. Y comenzó todo ese proceso. Mi querido hermano, ahora tenía el CT scan del tumor y tenía el CT scan de mi cabeza. Y sucedió que el mismo día tenía que estar en dos lugares diferentes. Uno en la mañana y otro en la tarde. Pero como eran dos médicos los que habían solicitado dos CT scan diferentes, uno era en un lugar y el otro era en el otro lugar. Dios ya estaba obrando. Dios estaba preparando un escenario diferente. Dios estaba a punto de mostrarme algo maravilloso. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, como el CT scan del tumor era el primero, acudimos al lugar donde era el hospital metodista, y tuvimos que acudir a ese lugar para que me hicieran el CT scan del tumor. Para mí, en ese momento era el más importante. Para mí ese era el más urgente. Porque me dijo el doctor: estás en etapa 3, pero el cáncer no se ha desparramado. Así me dijo. El cáncer ahí está. Pero si llegas a etapa 4, el cáncer ya está en todo el cuerpo. Y entonces es difícil, muy difícil, Roberto. Entonces, con eso en mente, yo dije, bueno, vamos a hacernos el tumor. Y fuimos en la mañana a ese lugar, bendito el nombre de Cristo. Mi querido hermano, mi esposa, gracias a Dios por mi esposa, le preguntó a la señora María Pérez, que era la encargada de hacerme el CT scan, algo que tratamos nosotros, porque no les sé decir, pero si nos podían hacer en el mismo lugar los dos CT scan. Ella dijo, eso es imposible, porque son dos médicos distintos, porque la aseguranza ya aprobó cada uno de ellos en lugares diferentes. Y Dios continuaba en control. Siempre que estás en problemas y pones tu confianza en Dios, Dios va a tomar control de todas las situaciones. Dios va a controlar, hermano, todo lo que tengan que hacer en tu vida. Como le decía, ella dijo, es muy difícil porque la aseguranza ya aprobó en lugares diferentes, pero déjenme ver si puedo hacer algo. Dios seguía obrando, Dios seguía moviéndose. Hermano, echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sustentar. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Dios estaba, hermano, obrando. Cuando salió, me dijo, no sé por qué, no sé cómo, pero sí lo pude hacer. La aseguranza aprobó, dio la aprobación que se hicieran los dos CT scan en este lugar. Pero se tienen que ir a hacer primero el de la cabeza. Porque en el que yo le voy a hacer a usted aquí, de lo que es el tumor del colon, ese le tengo que inyectar algo. Entonces vayan primero a hacer el de la cabeza y no le tienen que inyectar nada, y luego regresen conmigo para hacer el segundo CT scan. Y nos envió a hacer el de la cabeza. Cuando me lo hicieron, estaba yo sentado afuera con mi esposa, y el doctor que me atendió salió apresuradamente, hermano, y llegó a donde yo estaba, y su primer pregunta fue, ¿te caíste? Dije, no. ¿Alguien te golpeó? Tampoco. No te muevas de aquí, pero no te muevas de aquí. Dije, está bien. Y me quedé con mi esposa ahí sentado. Me dijo, yo ya voy a volver, pero no te muevas. Le dije, pero doctor, me tienen que hacer un CT scan de un tumor que tengo, canceroso. El cáncer me está atacando. Y me dijo estas palabras, olvídate del cáncer. Eso no es importante ahora. Me quedé pensativo.
Dios estaba obrando, pero el enemigo también estaba atacando. Y me dijo, eso no es importante. No te muevas de aquí. Estoy tratando de localizar al doctor Reyes, que es tu médico. Lo importante es localizarlo. Le pregunté a mi esposa, ¿qué estará pasando, mija? Siempre guardando la paz, Dios lo sabe. Nosotros no sabíamos nada, pero Dios sí seguía teniendo el control. Dios seguía obrando. Dios seguía manejando mi situación. Y la paz seguía sobrepasando mi pensamiento. Salió el doctor y me dijo, el doctor Reyes no contesta. Y es que me había dicho en la reunión que tuve con él que iba a salir 3 semanas de vacaciones. Y si necesitamos localizar al doctor Reyes, pero el doctor Reyes está de vacaciones. Pero Dios seguía en control. Dios no toma vacaciones. Dios siempre está pendiente de ti. Dios siempre está a tu cuidado. Bendito el nombre de Cristo. Isaías escribió en el capítulo 41, versículo número 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Importante que nosotros tengamos palabra de Dios en momentos de crisis, en momentos de situaciones adversas. Yo recibí esa palabra, yo soy tu Dios. Yo soy el que te sostengo de tu mano derecha y te dice, no temas porque yo te ayudo. El doctor Reyes no estaba, pero Dios seguía en control. Dios seguía obrando. Dios estaba haciendo cosas maravillosas que yo no tenía idea que iban a suceder. Cuando de pronto salió el doctor de nuevo y me dijo, ¿sabes qué? No te muevas de aquí, no vayas pero ni al baño. El doctor Reyes ya lo localizamos y te va a llamar en unos momentos. Efectivamente me llamó y me dijo, Roberto, estás en una condición de gravedad. Estás en una condición tan delicada que tu muerte puede ser en horas. Yo seguía manteniendo la fe. Seguía manteniendo la fe, seguía moviéndome en ese ambiente del Señor. Y me dijo, ya hablé al Hospital Metodista Central, ya te tienen preparada una cama en admisión. El cirujano ya está listo para operarte. Y le dije a mi esposa, tranquila, mi esposa tenía un vaso de agua y comenzó su mano a temblar. Comenzó a llorar, se levantó y se fue para afuera. Yo comencé a orar por ella. Me dijo el doctor Reyes, tu cerebro tiene una hemorragia muy grande. Tienes una hemorragia cerebral. Ahorita el cáncer no es importante. Ahorita te tienen que tratar inmediatamente. Dios seguía en control. ¿Cuántos dicen amén? Yo tenía la paz de Dios en mi vida. El Señor Jesucristo nos dio un gran legado, nos dio un gran regalo. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Él dijo estas palabras, hermano, hablando de la paz. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y esa palabra comencé a aplicarla a mi vida. Esa palabra la comencé a mencionar. La solté para mí. Tengo la paz de Dios en mi vida. Tengo la paz del Señor en mí. Bendito el nombre del Señor. Créame, hermano, que yo he predicado sobre la paz de Dios muchas veces, pero ahora estaba experimentando esa paz en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la muerte. El valle de muerte lo estaba cruzando y la gloria de Dios se estaba manifestando. Bendito el nombre del Señor. Esa paz que solamente Dios da, hermano. Esa paz que no permite que tu corazón se turbe. Esa paz que no permite que tú tengas miedo. Bendito el nombre del Señor. Y créame, yo no estaba ni turbado ni tenía miedo. Había una paz absoluta y total. Pero honestamente, sí pensaba en mi esposa. Sí pensaba en mi familia. Sí pensaba en mis hijos. Pensaba en mis nietos. Pensaba en Matthew. Pero ese era mi tiempo de sacar la fe. Ese era mi tiempo de mostrarme a mí mismo lo que yo tengo dentro de mí. De manifestar para mí mismo lo que yo he predicado por tantos años. Vivir lo que yo predico. El tiempo que me iba a mover en la paz del Señor. El tiempo cuando mi corazón no se iba a turbar. El tiempo cuando yo no podía permitirme el miedo dentro de mí.
Y hermano querido, yo oraba por toda mi familia, por todo mi legado. Oraba por el centro de avivamiento, oraba por la obra, oraba por cada uno de ustedes, por sus matrimonios. Yo sé que ninguno somos indispensables, pero usted no entiende probablemente lo que es el corazón de un pastor, el amor que nosotros sentimos por la congregación, la preocupación que mantenemos cuando vemos que hay familia o personas que no están firmes en los caminos de Dios. Eso sí, hermano, afecta nuestra vida terriblemente. Romanos en el capítulo 8, versículo 18, un capítulo de victoria para mí. Pero ahí dijo Pablo, yo sé que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Salimos, hermano querido, nos dijo el doctor Reyes, vete a tu casa, prepara una maleta con ropita, así me dijo, y vete al hospital. Y le dije a mi esposa, vamos a la casa a recoger ropa y vamos a ir al hospital. Pero cuando íbamos manejando, me llama el doctor Reyes y me dice, Roberto, ya no te vayas a tu casa, vete directamente al hospital. Y ya no vayas a admisión, vete a emergencia. Te están esperando. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos al hospital. Llegamos al hospital y el enemigo, el Señor lo reprenda, tenía nuevos ataques para mi vida. Seguía trabajando. Pero acuérdese lo que le he dicho. Dios seguía teniendo el control. No importa lo que venga a tu vida, las diversas aflicciones, los diversos ataques, Dios sigue teniendo el control. Y tu actitud tiene que ser siempre de confiar en Dios con todo tu corazón. Así que estás pasando por problemas. Te han dicho algo, tienes una situación difícil, no la veas difícil porque difícil es para ti, pero no para el Dios que nosotros servimos. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Cuando llegamos al hospital empecé a tener problemas con mi próstata. Entonces la próstata comenzó a atacarme. Parecía que todos o muchos de los miembros de mi cuerpo, de los órganos, comenzaron, hermano, a provocar situaciones de alerta, de problemas. El enemigo estaba atacando entonces con toda su furia. El enemigo sabía que tenía que atacarme para que yo pudiera perder la paz de Dios, para que yo pudiera alejarme de las promesas de nuestro Dios. Y ahora tenía el cáncer en el colon, la hemorragia cerebral y el problema de la próstata. 3 ataques fuertes sobre mi vida, difíciles de enfrentar. La Biblia dice en Isaías 54, 17, que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. No hay arma que el enemigo levante que prospere contra ti. Dios siempre tiene el control. Dios sigue teniendo el control de tu vida. Si Dios tiene un propósito para ti, no importa lo que el diablo haga, no importa los demonios que vengan, no importa los principados, los gobernadores de las tinieblas, no importa las legiones, hermano, de maldad, hermano querido, Dios tiene un propósito, mantente firme con el Señor. El propósito de Dios va a tener cumplimiento. Dios va a obrar de alguna manera. Al llegar al hospital, mi nieto Jacob salió de su trabajo para ir con nosotros. Llegó cuando estábamos ahí. Efectivamente, cuando llegamos al hospital ya tenía mi información. Y me entraron inmediatamente. Ve que en las emergencias los dejan a uno ahí sentado esperando. Dios había tenido el control. Me entraron inmediatamente, hermano, y ya me tenían una cama asignada, no en admisión, pero sí en emergencia. Mi próstata comenzó a sufrir. Comencé a tener problemas. Hermano querido, de pronto se agrandó. Yo tenía problemas. Le dije a Jacob, mi hijo, ya no aguanto. Esta situación me está poniendo en problemas. Y de esa manera, lo que fue un PET scan de mi cabeza se convirtió en una emergencia, en una situación crítica. Yo sabía que muchos hermanos estaban orando por mí.
Yo miraba el grupo de oración y decía, estamos orando, pastor, estamos creyendo, pastor. La oración está firme, pastor. Estamos con usted, pastor. Dios tiene el control, pastor. Yo decía, gracias a Dios por esas oraciones. Gracias a Dios por esos hermanos. Gracias a Dios por esos grupos que están orando, intercediendo por nosotros. Llegó Jacob, oramos un momento, permanecimos ahí por algunas horas, mientras yo tenía y seguía con problemas en mi vejiga. Cuando ya no aguanté más, llegó un enfermero que estaba a cuidado nuestro y me hizo un tipo de como monitoreo. Y entonces me dijo, oh, hay mucho orín dentro. Tienes más de 1 litro. Yo no podía hacer nada. Y ahí en emergencia, inmediatamente me pusieron una sonda. Esa sonda permaneció conmigo por 4 días. 4 días con la sonda puesta. Lo que provocó una infección en mi vejiga. Entonces ahora estaba, cualquiera diría, con una situación crónica, que cualquiera podría decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero decía, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue manifestándose en mi vida. El diablo no puede tocarme. Nada que venga contra ti te puede dañar cuando tú eres un siervo firme delante de Dios. Cuando estás confiando en un Dios que todo lo puede, bendito el nombre del Señor. Nunca le pregunté a Dios por qué. Nunca le dije, Señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, ¿por qué estoy pasando por eso? Nunca lo cuestioné. Me acordé lo que dice Job en el capítulo 2, versículo número 10. Cuando Job dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Piensen esto. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Estamos acostumbrados a recibir cosas buenas. Y cuando recibimos lo bueno, pues todo está bien para nosotros. Pero ¿qué cuando recibimos lo malo? Ahora yo tenía 4 situaciones difíciles. 4 situaciones muy complicadas. Y decía, gracias Señor. Porque tú me estás haciendo pasar por esto para que tu nombre sea glorificado. Tú me estás haciendo pasar por esto para que la gloria sea tuya. Que el Dios de los cielos sea exaltado. Y también recordé lo que Dios me dijo al principio de este año que mencionaba mi hermano. Este es el año de la multiplicación. El 2024 es nuestro año de multiplicación. El año de multiplicación. Y yo lo que veo son las personas que están aquí ahora. Ustedes son los que conmigo que tenemos que cumplir y dar, hermano, tenemos que dar cumplimiento a la visión que Dios nos dio para este año. Ustedes son parte de lo que estoy viviendo, porque la multiplicación viene también con ustedes, o ustedes son parte de la multiplicación, porque es importante cada uno de ustedes para alcanzarla. Porque yo les exhorto, la palabra exhortación es advertencia de parte de Dios. Les exhorto que verdaderamente se metan con Dios. Que verdaderamente le den el tiempo a Dios que hay que darle. Porque, hermano querido, lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Y si usted no está firme en Dios, si usted no le está dando el primer lugar a Dios, si usted no está, hermano, apasionado por Cristo, no va a soportar situaciones que puede soportar si Dios está con ustedes. Si Dios se mueve en su fidelidad. Busque a Dios con todo su corazón. Así que tomemos en serio lo que se está preparando para la visión se realice, mis queridos hermanos. Mire a su hermano, pero mírelo con seriedad, no con sonrisita. Dígale, hermano, no le diga toma, dígale, tomemos en serio lo que Dios espera de nosotros. Tomemos en serio. Yo no le deseo a nadie que pase por lo que yo pasé. No le deseo a nadie que confronte lo que yo confronté. Deuteronomio capítulo número 5, versículo 27. Cuando Dios hablaba con Moisés, ¿qué fue lo que le dijo, hermano querido? Fueron palabras tan firmes porque el pueblo tenía temor de escuchar a Dios. Y Dios usaba entonces a Moisés. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 27, dijo el pueblo, todo, oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Dios me mostró esa visión.
Yo las compartí con ustedes. Usted escuchó la visión, pero ahora tiene que ser parte de los que haremos la visión. Porque, hermano querido, no a todos Dios nos habla de una forma tan específica. Y a veces cuando Dios habla a un siervo o a una sierva, no le damos el valor de lo que Dios quiere que le demos. Y lo estamos oyendo, pero pensamos que no es para nosotros. Y si tú eres parte de la visión, de alguna manera, Dios va a tratar en tu vida para que tu propósito se cumpla. El propósito de Dios se cumpla en tu vida. Así que le recuerdo, hermano querido, que Dios me dijo que el 2024 es el año de una multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que lo podemos hacer realidad en el nombre de Cristo? Muy bien, volvamos al testimonio. Después de más o menos 4 o 5 horas de estar ahí en esa cama de emergencia, ya con la sonda puesta, bendito el nombre del Señor, fui trasladado, pero no a un cuarto regular. Me llevaron inmediatamente al cuidado intensivo de neurocirugía. Mi vida entonces estaba a un paso de la muerte. Y si no moría, podía quedar ciego, o podría quedar mudo, o podría quedar paralítico. Pero estaba a horas de la muerte. Pero Dios seguía teniendo el control. Cuando tu vida está en control, cuando tu vida está en las manos de Dios, entonces Dios siempre va a cuidar de ti. Él dice, nos sustentará. Él nos guardará con la diestra de su justicia. Bendito el nombre del Señor. Ahora estaba en cuidado intensivo entonces. Y me dijeron, una enfermera va a estar de planta a tu lado. La enfermera no se puede mover de aquí. Tiene que estar contigo. De día y de noche. A tu lado. Cualquier cosa que sientas, se lo tienes que comunicar inmediatamente. Me comenzaron a monitorear con cables. Mi corazón, mi presión, todos mis sentidos, para ver cómo reaccionaban mis ojos, para ver cómo reaccionaba cada uno de mis sentidos. Llegaban conmigo, hermano, y me miraba la enfermera y me decía, dame tu mejor sonrisa. ¿Y sabe qué hacía yo? Sonreír. Querían ver si mi rostro no estaba distorsionando. Querían ver si mi rostro no estaba cambiando. Si mi cara estaba caída de algún lugar. Porque la hemorragia seguía muy fuerte. Miraban mi presión arterial. Llegaban cada rato a ver cómo reaccionaban mis ojos. Tenía que seguir objetos. Hermano querido, tenía entonces que apretar las manos de ellos. Me decía, apriétame. Yo tenía que apretar sus manos para ver si mi fuerza disminuía de algún lado o si ya no tenía fuerza. Tenía que tocarme la punta de la nariz y luego ponían uno de los dedos y tenía que tocarme la punta y tocar el dedo. Tomar la punta y tocar el dedo. Levantar mi mano derecha, izquierda, mi pie derecho. Ellos estaban muy preocupados de la situación, bendito el nombre del Señor. Y todo eso era repentino para mí. Pero no fue repentino para Dios. Las cosas, Dios tiene control siempre de todo. Repito, Dios seguía en control, bendito el nombre del Señor. Y Dios estaba cuidando de mí. Dios estaba viendo todo lo que estaba pasando. Dios tenía control de cada situación que yo estaba viviendo. El Salmo capítulo 34, versículo número 7, nos dice que el ángel de Jehová acampa en derredor nuestro, ¿verdad? Y nos defiende. Es que Dios estaba obrando. Dios es mi alto refugio. Dios es mi protector. Dios está conmigo y yo estoy con Él. Mi vida está escondida en Dios. A Él correrá el justo y levantado será. Venían versículos a mi mente, venían versículos a mi vida. Bendito el nombre del Señor. Las enfermeras nunca me atendieron mal. Siempre fueron muy amables. Fui muy bien atendido. Y por la mañana llegó el doctor Dienik para ver mi condición, porque él no sabía. Acuérdense que el PET scan no me lo habían hecho al final, porque me hice de la cabeza y de una vez a la emergencia. Entonces el doctor llegó en la mañana, me vio y me dijo, tenemos que detener todo el proceso del cáncer,
porque esto es más importante. Tenemos que centrarnos en esto. ¿Cómo te sientes? Y comenzó a hablar conmigo. Después de eso llegó el doctor Ryan Morton, que es el doctor neurocirujano. Un doctor muy joven. Y me dijo, tienes una hemorragia muy fuerte. Tenemos que llevarte al quirófano lo antes posible. Acuérdense que todo esto para mí era repentino. Pero seguía manteniendo la paz de Dios. En absoluto estaba asustado, confiando en Dios en todo tiempo. Ahí estaba Jacob y ahí estaba mi esposa. Y les dije, váyanse para la casa, descansen. Yo voy a estar bien. Me dijeron, mañana en la mañana, a las 9 de la mañana te vamos a llevar a cirugía. A las 9 de la mañana estamos en el quirófano. Y yo le dije, está bien. Dije a mi esposa, mi hija, vaya, descanse. Ella no se quería ir. Jacob no se quería ir. Ahí estaban los dos, pero los miraba agotados. Porque yo creo que ni habían comido todo el día, desde que llegamos a ese lugar. Y a las 7 de la mañana fueron por mí. Mi esposa no había llegado. Porque me habían dicho a las 9, fueron por mí a eso de las 6:30 más o menos de la mañana. Adelantaron el horario. Mi situación era muy delicada. Tenían que detener esa hemorragia de cualquier manera. Y yo sabía que mi esposa iba a estar en aflicción. Y Jacob también, y me puse a orar por ellos. Estaba en oración cuando me cambiaron de cama y me trasladaron al quirófano. Ahí le dije en el quirófano, Dios mío, mi vida está en tus manos. Yo estoy en tus manos, Señor. Haz de mí lo que quieras, pero te pido por mi familia. Volví a pedir por mi familia. Volví a pedir por ustedes, hermano. Y luego el doctor Morton, Ryan Morton, me dijo, ¿sabes qué? No podemos anestesiarte. Porque esa cirugía, tú tienes que estar consciente. Entonces tenemos que estarte hablando y haciéndote preguntas y tú tienes que estarme contestando. Así que no podemos ponerte una anestesia general. ¿Estás preparado? Le dije, sí, estoy preparado. Hágalo. Así es que comenzó la cirugía. Me pusieron un calmante, un relajante más que todo. Y comenzó todo aquel proceso. Sentí literalmente cómo entraron a mi cuerpo. Cómo llegaron hasta mi cerebro. Ellos me hablaban. Yo les contestaba. Había un dolor muy fuerte. Muy fuerte. Después comencé a sentir, hermano, un calor intenso. Un calor que sentía que me estaba quemando el cerebro. Algo tan doloroso. Luego sentí que mi lado derecho de la cara me lo inflaron con aire. Y estaban trabajando en mi cerebro. Estaban haciendo lo que tenían que hacer. Luego comencé a sentir una vibración. Todo ese proceso tardó como 45 minutos, el lado derecho. Luego sentí cuando salieron y volvieron a entrar, pero ahora al lado izquierdo. Y comenzaron a hacer el mismo proceso. Sentí que estaba quemándome en mi interior. Me preguntaban, ¿cómo te llamas? ¿En dónde estás? ¿Qué estamos haciendo en esta cirugía? Yo les tenía que contestar todo, con mucho dolor. De nuevo se infló mi cara. De nuevo comenzaron, hermano, a hacer una vibración tan fuerte que yo sentía que literalmente se sacudía o estallaba mi cerebro. Pero seguía consciente. Mi querido hermano, fue algo tan terrible, pero Dios nunca me dejó en ningún momento. Dios seguía teniendo el control. Dios seguía manifestándose en mi vida. Mientras me tomaban, mientras me hacían el proceso, me tomaban también fotografías de lo que estaban haciendo en su interior. Y ponían, yo miraba para arriba, porque obviamente estaba mirando para arriba, y miraba y había un cuadro gris, que era posiblemente los rayos X con los que estaban tomándome fotos. Lo estaban tomando porque querían ver cómo iba acelerándose todo el proceso. Mi querido hermano,
Ahí comencé a clamar a Dios. Comencé a pedirle a Dios. Yo sabía que ustedes estaban orando por mí, que muchos hermanos estaban orando por mí. Y me ponían esa pantalla gris. Pero yo no miraba la pantalla gris. Mire lo glorioso de nuestro Dios. Porque yo comencé a clamar a Dios. Y aunque ahí estaba la pantalla gris, yo comencé a ver un punto de color naranja. Era un pequeño punto. Comencé a verlo. Y comencé a alabar a Dios. Ellos me decían que estaba yo diciendo, pero yo estaba hablando con Dios. Y Dios estaba haciendo sentir su presencia. Aquel pequeño punto comenzó a crecer. Y comenzó a crecer. Y comenzó a crecer. Y comencé a ver algo tan glorioso, algo celestial, que yo se lo puedo describir como que Dios me estaba mostrando toda su creación. Como que yo estaba viendo todo el universo creado por Dios. Se comenzó a olvidar el dolor, la vibración, el calor. Yo ya no miraba otra cosa más que la gloria de nuestro Dios. Esa fue una visión de gloria que yo estaba viendo mientras estaba en el quirófano. Y era como que si Dios me estuviera diciendo: Roberto, yo estoy contigo, yo no te suelto, yo no te dejo. No mires lo que están haciendo ellos, mira la gloria que yo te estoy mostrando. Sí, hermano querido, comencé a ver algo tan hermoso. Pasó el tiempo, pasó como que se detuvo el tiempo. Ya no les sé decir cuánto tiempo estuvieron del lado izquierdo, pero como que se detuvo todo. Hasta que oí la voz del doctor Morton que me dijo: todo salió muy bien, todo fue un éxito, te salvaste. Yo le dije: gracias, Señor, porque tú lo hiciste. Gracias, Señor, porque tú estás haciéndolo todo. Pero me regresaron inmediatamente al cuidado intensivo. De nuevo ahí estaban las enfermeras. Conocí a muchas enfermeras. Cada una de ellas fue usada por Dios. Mientras yo estaba ahí en ese lugar, hubo un enfermero que se llama Giovanni. Comencé a hablar con él. Comenzamos a platicar. Y entonces Dios comenzó a darme palabras para él. Al ratito, este enfermero estaba llorando y me estaba contando lo que estaba pasando. Había tenido problemas con su pareja. Y le dije, después de darle consejería matrimonial, ahí mientras estaba en la cama de cuidado intensivo, me dijo: mañana no vengo. Y le dije: ¿por qué no vienes? Yo me dijo: porque voy a buscar a mi esposa, voy a ir a buscar a Dios y nos vamos a rendir a los pies de Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Ya había propósito. Antes de eso, cuando estuvimos con Yeka en cuidado intensivo, estábamos en el hospital cuando de pronto una persona se cayó y se escuchó un golpe muy fuerte. Y los enfermeros estaban ahí como preocupados porque alguien sufrió un descuido. Y le dije a Jacob: esa es la razón por la que Dios nos tiene aquí. Porque tenemos que orar por esa persona. Porque tenemos que orar. Dios sabía que eso iba a suceder. Y permitió que estuviéramos aquí para que clamemos por esa persona. Y nos pusimos a orar con mi esposa y con Jacob. Después vimos a esa persona recuperada. Pero mi querido hermano, siempre hay un propósito y hay un qué hacer cuando Dios te lleva o te hace pasar por alguna situación difícil. Tenían que seguir monitoreando mi condición. Las enfermeras todas fueron muy especiales. Siempre estuvieron a mi lado. Acuérdense que yo continuaba con la sonda puesta. Yo continuaba con la sonda puesta. Y aunque sentía alivio, también sabía que iban a haber consecuencias porque me lo dijeron, bendito el nombre del Señor. Pero algo estaba sucediendo. Me estaba recuperando rápidamente. Dios estaba haciendo algo maravilloso. Dios estaba haciendo y hizo y está haciendo algo glorioso en mi vida. Algo que yo sé que es impactante. Llegamos al día sábado y me dijo el doctor Morton las enfermeras me dijeron que me iban a hacer una evaluación física para ver si yo podía caminar, si podía, no tenía problemas de orientación, si podía caminar de lado, si podía caminar para atrás, si podía subir una escalera. Y Dios hizo algo tan especial que yo estaba como que no me hubieran hecho nada. Como que no hubieran hecho nada en el cerebro.
Yo creo que el que hizo la cirugía fue el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que el que hizo la cirugía fue Dios. Usó las manos del médico, sí, usó las manos del médico. Pero Dios seguía teniendo el control. El hospital, me dijeron, no saca a las personas casi nunca en los fines de semana. Eso me dijeron, al menos ahí. Mucho menos en su condición. Y yo decía, quiero salir de este lugar. Quiero que Dios sea glorificado. De pronto llamó el doctor Morton, y dijo, él sale hoy. Él se va de su casa, se va para su casa. Y le dijeron, pero no va a estar en observación en un cuarto regular. No, él se va para su casa. Bendito el nombre de Cristo. Y ahí, hermano, me prepararon para salir para la casa. Bendito el nombre de Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, en su versículo número 27, cuando Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Estaban preparando mi salida, estaban preparando todo. Entonces me quitaron la sonda y comenzó la infección que tuve por más de 14 días, con dolores muy fuertes, mucha sangre, sufriendo, pero siempre alabando a Dios. Aquí, online, con ustedes siempre, recibiendo la palabra que Dios le estaba dando a mis hermanos, recibiendo la palabra que Dios le estaba dando. El día que predicó Jacob, que no se pudo transmitir, mija, ¿te acuerdas que entramos y no pudimos transmitir? Yo quería estar ahí. Yo quería oír la palabra. Necesitaba una palabra de Dios. Pero entonces sucedió algo que yo no sé cómo explicárselo. Como yo estaba buscando en YouTube cómo verlo, si se miraba, si no se miraba, le dije a Susi, mi hija, no se puede hacer. Y cuando apagamos, hermano querido, las cámaras de aquí, en YouTube se abrió una película. Se miraba como que era, no una película profesional, era algo como hecho en casa. Y me comencé a quedar, me comencé a ver. Dije, ¿qué será esto? Sucedió que era la historia de un pastor. A este pastor le detectaron un cáncer y le dieron de vida 6 meses. Y comenzó, hermano, como que era mi historia la que yo estaba viendo. Como que yo estaba viendo, no pude escuchar a mi nieto, pero yo estaba viendo lo que yo estaba viviendo. Y dije, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Y miraba cómo los demonios atacaban a esta persona, cómo trataban de atemorizarlo. Y comenzó todo el proceso, comenzó toda la historia, como que fuera la mía. Le dije a mi esposa, no entiendo qué fue lo que sucedió. Como que mi vida estaba pasándose en una película. En una segunda cirugía, a mí me insertaron un Medport aquí. Lo tengo aquí en mi pecho, metido dentro de mi piel. En una semana me hicieron 2 cirugías prácticamente. Cuando yo estaba en el cuidado intensivo, llegaba el enfermero y yo decía, tengo sed. Y lo que es una pequeña esponja, como de 1 centímetro cuadrado, 1 centímetro, pequeñita, me dijo, no puedo darte nada de tomar. Esto es todo lo que puedo hacer. Y mojó la esponja en agua y me la pasó por los labios. Me la pasó por los labios. Yo sentía que la muerte estaba rondando cerca de mí. Muchas veces yo he ministrado a personas que han partido de la presencia de Dios y sé lo que es sentir la presencia del ángel de la muerte. Yo sentía que la muerte estaba ahí. Aquella pequeña esponja, hermano, era todo lo que yo tenía. La chupaba y, hermano,
realmente no era nada. Y le decía, quiero más. Y me decía, no puedo darte más. Eso es todo lo que te puedo dar. Mi boca estaba seca, estaba deshidratado, pero no podían darme ningún líquido. Estaba sufriendo. Cuando regresando a la película, ese hombre también tenía lo mismo que me pusieron. También tenía la bolsa que yo había tenido, hermano querido, con la sonda. La misma situación. La misma situación. Y al final, después de todo eso, él se puso firme en las cosas de Dios, así como estamos nosotros. Y al final de todo eso, después de la última visita médica, después de pasar por la quimioterapia, le dijo el doctor, no sé qué fue lo que pasó, no me explico qué sucedió, pero tú no tienes cáncer. Dios te ha salvado. Usted no se imagina cómo afirmó mi fe lo que yo estaba viendo. Como que Dios me dijo, estar allá es una bendición, pero yo te quiero mostrar algo diferente a ti. Como que yo quiero mostrarte lo que estoy haciendo en tu vida. Yo quiero mostrarte cómo me estoy moviendo en ti. Mi querido hermano, le repito lo que dice ahí. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Dios se mueve en lo imposible. Para el que cree todo es posible. Gracias a Dios, mi primer milagro fue realizado. Mi primer milagro lo recibí. Y hoy estoy aquí parado para darle la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo. Dios lo hizo utilizando a diferentes personas para romper con el ataque del enemigo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Si viene algo contra tu vida, agárrate de Dios porque Dios tiene una bendición para ti. El poder de Dios es tan grande. Hermano querido, le puedo decir, la visión de la multiplicación está activa. La visión de la multiplicación no se detiene. La visión de la multiplicación Dios nos la da porque Dios la va a realizar. Unos días después, el doctor Ryan Morton ordenó un nuevo PET scan de mi cerebro y volvimos al mismo lugar donde nos lo habían hecho. Donde una persona nos ayudó muchísimo para que pudieran hacer el PET scan de mi cerebro. Y el mismo doctor salió, el que me lo había dicho anteriormente, y me dijo, Roberto, estuviste a horas de irte. Estuviste a horas de irte. Estuviste a punto de morir. Tu condición era muy mala. Veniste en un estado de gravedad. Todos los que nos ayudaron, bueno, fueron 2 personas, que digamos con mi esposa, estaban tan contentos. Me dijeron, estuvimos llamándote al hospital. Yo no podía contestar, estaba en cuidado intensivo. Pero tan contentos de que nosotros hubiéramos llegado porque no esperaban que nosotros llegáramos a esa condición. No esperaban que nosotros pudiéramos estar con ellos de esa manera. Me hicieron el nuevo PET scan y me dijo el doctor, ¿quieres ver tus fotos? ¿Quieres ver tus fotos? Y le dije, sí, entra a mi oficina. Y me entró a su oficina, abrió la computadora y me dijo, en esta condición veniste. Hermanos, todo mi cerebro, todo alrededor del cerebro estaba bañado en sangre. Todo. Así prediqué aquí durante un mes. Así estuve en este lugar, compartiendo una palabra. ¿Y sabes por qué Dios lo permitió? Porque Dios te ama. Porque Dios quería darte una palabra. Por eso presta mucha atención a la palabra y deposítala en tu corazón. Porque va a llegar el momento en que la vas a necesitar. Va a llegar el momento en que tú tienes que necesitar esa palabra. Pero Dios lo hizo una vez más. Dios seguía teniendo el control. Mi querido hermano, me dijo, este es tu cerebro después de la cirugía. Y pude ver cómo ya tenía canales libres. Me dijo, y este es tu cerebro el día de hoy, completamente sano.
para la gloria de mi Padre Celestial. Para la gloria de mi Padre Celestial. El milagro de mi cerebro, que era lo más importante, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Yo estoy aquí para dar testimonio que Dios es real, que Dios contesta, que Dios obra de la manera que Él quiere. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Ahora nos estamos moviendo en el otro milagro. Bueno, después de 14 días, mi próstata quedó limpia y libre para la gloria de Dios. Fue el segundo milagro. El tercero es el cáncer. Y yo sé que ya está hecho. Sígame teniendo en sus oraciones. El día de mañana, si Dios lo permite, será mi primer tratamiento de quimioterapia. A las 9:30 de la mañana estaré entrando, estaré ahí como hasta las 2:30 de la tarde. Cuando yo salga de ese lugar, después de 5 horas, van a comenzar procesos. Me van a dejar como una bolsa puesta en el cuerpo para que durante 48 horas siga recibiendo medicamentos de día y de noche. De día y de noche. Después de 48 horas tengo que regresar al hospital para que me desconecten del aparato que me incrustaron aquí en mi cuerpo. Y después de 2 semanas tengo que regresar al mismo proceso. Eso va a ser por 16 semanas, o sea, 6 meses. El doctor dijo, el tumor se va a reducir primero y luego va a desaparecer. Y yo le digo a usted, el tumor ya desapareció. El doctor puede tener su opinión y es muy respetable, pero nosotros nos movemos por fe. Nosotros nos movemos por lo que Dios hace. Nosotros nos movemos por lo que Dios dice. En Cristo todo lo podemos. Bueno, dentro de una semana, el próximo domingo, voy a estar aquí de nuevo, bendito el nombre de Cristo, si Dios lo permite. Y usted va a ver que voy a estar usando una mascarilla, no para predicar, pero si me bajo, tengo que utilizarla. No tenga ningún temor, que no estoy para contagiar de nada a nadie, sino que es por mi seguridad, porque con ese proceso, dice el médico, van a bajar tus defensas. Van a bajar, entonces tienes que usar una mascarilla para que no de alguna manera te contamine de cualquier cosa. Entonces, si usted me ve que usa una mascarilla, por favor entiéndame, ¿verdad? Que es solamente por protección mía, de acuerdo al consejo médico. Pero Dios tiene control. Luego, dentro de poco tiempo, me va a ver de nuevo con lentes. Y le voy a explicar por qué. Mis ojos están bien. Pero el enemigo comenzó a atacarme el ojo derecho. El ojo derecho. Y sucede que el ojo izquierdo, a mí me hicieron una cirugía de cataratas y me incrustaron un lente multifocus que estaba trabajando perfectamente bien. Pero el ojo derecho me iba a hacer la cirugía y ahora no la puedo hacer por lo que me hicieron el cerebro. Tiene que esperar un tiempo. Mientras yo no tenga lentes, aquí veo claro y aquí no veo claro. Y eso está provocando también una situación en mi cabeza. Entonces, tuve que mandar a hacer unos lentes bonitos, así como los de Valerie. y entonces me va a ver con lentes, ¿verdad? Pero estoy anticipándole todo esto. En todo este proceso, perdí 43 libras. Perdí 43 libras, pero la Biblia a mí me enseña que aunque el hombre externo se va desgastando, el de adentro se va renovando de día en día, ¿verdad? Estoy muy fuerte en el Espíritu, estoy muy fuerte en el Señor, estoy feliz de estar aquí. Me dijeron, no toques el bajo, no toques el bajo, está muy pesado, y de verdad que no lo sentí, ¿verdad? Y pudimos hacerlo. Yo disfruto
en servir a Dios, disfruto alabar a Dios, disfruto en predicar. Hoy tomé este tiempo para compartir su testimonio y usted puede compartirlo a través de sus redes sociales en muchos lugares también, porque así como yo estoy pasando esto o pasé por eso, hay mucha gente que puede estar en esa condición. Y un testimonio como este es para decir que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Él tiene control sobre todas las cosas, que para Él no hay nada que sea imposible, que mi Dios todo lo puede, que confiemos en Él, hermano, porque Él va a tomar tus cargas y te va a sacar adelante. Yo confieso, soy un milagro, soy libre de toda enfermedad en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Gracias, hermano querido, por sus oraciones. Oremos los unos a los otros. Importante lo que mi hermana Judith decía. Véngase el miércoles, véngase, hermano, el martes. Si usted puede venir, venga a orar para que cuando pueda pasar por una situación tan difícil, usted esté fortalecido por el poder de Dios. Usted pueda recibir de Dios. Y cuando pase por algo difícil, no escuche al diablo, no escuche la voz de Satanás. No piense que Él está provocando un ataque y que usted está sufriendo porque le hicieron algo. No, nuestro Dios es todopoderoso. Si algo estamos pasando es para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que usted y yo le demos la gloria, la honra y la alabanza. Y yo dije, si hay alguien enfermo, nosotros vamos a orar en este día por todos los que están padeciendo por alguna enfermedad. Cuando el apóstol Pablo oraba por los enfermos sanaban. ¿Cuántos dicen amén? Y le pregunto, ¿Pablo estaba sano? Pablo estaba enfermo. Pablo estaba sufriendo. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces a veces el enemigo puede hacerte sentir y decir, ¿cómo van a orar por ti si él está enfermo? ¿Por qué no se sana él? No, este es un asunto de fe, no de condición. Este es un asunto de fe, no de estado físico. Yo puedo confesar, soy sano en el nombre de Cristo. Pero usted, quítese de la mente que el que va a orar por usted está enfermo. Quítese de la mente eso y diga, yo voy a creer y Dios lo va a hacer. No importa su condición, no importa dónde se encuentre, no importa en dónde usted esté, en su casa, en su trabajo, en su oficina, no importa el país, no importa la ciudad, no importa el continente, esto es así. Escúcheme bien, Dios me dijo, el crecimiento va a comenzar después de estos milagros de sanidad que voy a hacer. El crecimiento viene, van a venir personas de muchos lugares. Y Dios va a hacer sanidades increíbles. Pero Él quiere comenzar en su casa. En su casa. Aquí en su casa. Ni siquiera tiene que venir al altar. Ahí donde usted está solamente tiene que creer. Si usted quiere besar al altar, puede hacerlo. Pero solamente se trata de creer, porque para el que cree todo es posible. Yo no necesito saber de qué está enfermo. Ya vio que lo mío no era cosa sencilla. Para muchos muy complicada y difícil. Pero si Dios lo hizo en mí, ¿cuánto cree que lo pueden hacer en usted? Si usted lo cree, Dios lo hace.